Saludos al cuerpo de Cristo, salvado y transformado desde diferentes lugares y sus ministros. Yo uno entre ellos. Les damos la cordial bienvenida a este inicio de clases en este año, en este su Instituto Socioteológico Integral Octaviano Torres. La bendición del Dios del cielo siga fluyendo en cada uno y en cada una de los que nos ven, nos oyen y de los que están en clase también. ¿Pueden decir algo? Eso es para que sepan que no estoy solo, no estoy grabando en una sala solo por allá. Se enteraron que aquí hay gente, oye, estamos dándole clase a gente. Bueno, iniciamos en este 2026 con esta alegría, con este contentamiento, con este entender que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y nosotros, pues, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Continuamos con la materia que quedamos pendiente del año pasado, es catología bíblica. Ya estamos en la página número 14. Nos toca hoy darle continuidad a lo que es la parábola de las fiestas de las bodas. Sí, parábola de las fiestas de la boda. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esto está en Mateo 22:14. Texto muy hablado, muy dicho, muy rayado, mal interpretado y mal enseñado en muchos lugares. Hoy le vamos a explicar a usted con fundamento bíblico en cuanto a qué quiso decir el exponente y el que hizo la compilación, que en este caso es Mateo, con esta expresión, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esta expresión está registrada en una parábola que Jesús les proclamó a los principales sacerdotes y a los ancianos, y tiene relación directa con la fiesta de las bodas, que es el milenio, pero no se le puede dar una interpretación. Esta expresión, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, si antes no se hace un análisis exegético a la parábola anterior, que presenta en su sentido inmediato para el tiempo presente, circunstancial en relación al rechazo que hicieron los judíos de los profetas y de Jesús en la proclamación del reino venidero. Analicemos la parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Esto es Israel. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiese su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Estamos hablando de los profetas e Israel. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera, este es Jesús, de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, el Jehová Dios creador, ¿qué hará a aquellos labradores? Hay una buena pregunta aquí. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Usted se puede preguntar qué fue lo que pasó en el año 70 después de Cristo en Israel, cuando Roma rodeó por 3 años a esa
pueblo y los fue estrangulando hasta que finalmente los extirpó. ¿Sí? Y acabó con ellos en el año 70. Muchos huyeron, muchos se rindieron, muchos se entregaron o salvaron la vida, los que se entregaron y huyeron también, y los que se hicieron esclavos. Pero todos los que quisieron y pelearon por una libertad, los que decían patria o muerte, recibieron la muerte y no la patria. Esto es lo que Jesús está anunciando. Acuérdense que aquí está Jesús hablando y está anunciando lo que venía. Sin embargo, esto no le pasó a Israel nada más aquí. Atrás le había pasado muchas veces. Lea el libro de los Jueces para que usted vea. Propia película vaquera de esas de Marcial Lafuente, vaya la cuña. Los que leyeron, ¿no? Y les ha pasado y todavía le falta. Sin embargo, en el año 35 después de Cristo, Israel nuevamente vuelve a aglutinarse, a agruparse y quisieron pelear contra el imperio. Nuevamente fueron rodeados en ese entonces por Adriano. Igual, los masacró, los que se entregaron sobrevivieron, muchos huyeron. Y Adriano se encargó de quitarle el nombre a ese territorio, el nombre que tenía, que era Judá o Israel, y le colocó Palestina. Hasta ahorita el 1948, que es que nuevamente le ponen a ese territorio el nombre de Israel. Entonces, entérese de eso. Es decir, lo que le ha pasado a Israel no es de gratis. Efecto y causa. Consecuencias de su comportamiento. Dice, arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Hablando de él, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios, oiga, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta roca, hablando Jesús de él, será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Oiga esta expresión. Es decir, los que cayéramos en Jesús, que es la roca, la piedra angular, debemos de ser quebrantados para dar frutos. ¿Sí? Pero los que no se han quebrantado, entonces la roca caerá sobre ellos y los desmenuzará. Que es lo que pasó en el año 70, lo que pasó también en el 35, lo que ha venido pasando con ellos. Y lo que pasa también con los creyentes que le entregan la vida a Jesús, pero no quieren cambiar, quieren seguir con sus propias mañas, quieren seguir con sus manías, quieren seguir con sus malas costumbres, quieren seguir cometiendo pecados sociales y morales. Entonces viene el momento en el que, por no ceder al quebrantamiento, entonces pasan a ser desmenuzados. No dejan de ser cristianos, ¿sí? Pero pasan a ser desmenuzados. La vergüenza. Se convierten en lo que Pablo le dice a Timoteo, que en una casa grande hay muchos utensilios. Hay de plata, hay de oro y hay de diferentes metales, hay de usos viles y de usos honrosos. Pero el que se limpie, que tiene que ver con el quebrantamiento, el que se limpie, que tiene que ver con dejar de cometer pecados sociales y morales, va a ser usado para usos honrosos. El que no se limpie va a ser para usos deshonrosos. Igualito va a tener uso. Pero pregúntese usted en qué área usted quiere ser usado. ¿Honroso, uso honroso o uso deshonroso? Esa se la responde usted para usted. Ahora, será desmenuzado. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Oye, entendieron los hombres. Mateo 21, 33 al 45. No hay enigma ni dificultad en la interpretación de esta parábola. Analicemos los elementos de la parábola por separados. El padre de familia es Dios. La viña es Israel. Salmo 88, Isaías 5, 1 y 7, Jeremías 2, 21,
El vallado es la ley, el cual separaba a Israel de los gentiles. El lagar en metonimia es el proceso de Dios con su nación mediante el mensaje de los profetas, del cual deberían haber respuestas en la aceptación de dicho mensaje en relación a Jesús como el Mesías enviado por Dios, mensaje que rechazaron de Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios. La torre es el cuidado que ha tenido Dios de su nación. Los labradores son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel, que rechazaron el mensaje de los profetas y el de Jesús. Los otros labradores es la iglesia, pueblo creyente que surgirá de judíos y gentiles, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. La piedra es Jesús, desechado por su nación, por el liderato especialmente, el cual vino a ser y será la piedra principal del ángulo, el rey que gobernará todas las naciones después de ser juzgadas. Salmo 118:22. En relación a la piedra hay un segundo sentido en el pasaje y tiene un mensaje local, inmediato, y uno escatológico. El mensaje local e inmediato se cumple en Jesús, siendo Él la piedra de tropiezo que con su mensaje actual, no ajustado a la tradición, oiga, de los ancianos, no a la ley, a la tradición, lo que se inventó sobre la ley, lo que se conoce por ahí como las Talmud de Babilonia y otros Talmud más que los pensadores judíos han ido escribiendo, han ido diseñando, y muchos de ellos en contra de los mandamientos ya establecidos por la Escritura, como el que vimos en el tiempo de Jesús, el voto de Escorbán, que creo que ustedes lo han visto varias veces. Ok. Ahora, era causa de confrontación a quienes le oían. Por eso, la primera parte del texto dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Muy importante este detalle. Es decir, cuando yo decido caer sobre esta piedra, yo debo ser quebrantado. En el caso de Israel, que estaban aferrados a tradiciones más que a la ley, ellos tenían que ser quebrantados. Es decir, la tradición, los dogmas, los ritualismos tenían que ir a un lado, porque Jesús traía el vino nuevo. Entonces, el vino nuevo se habría de echar sobre odres nuevos, no sobre odres viejos. En el caso de nosotros, también somos vistos como odres nuevos, y como odres nuevos debemos de recibir lo nuevo, la gracia, el gran sumo sacerdocio de Cristo, sacerdocio eterno. ¿Sí? Ahora, en el mensaje escatológico hace referencia a Jesús cuando venga en su segunda venida a establecer el reino. Pero antes de que se establezca el reino, Jesús juzgará a las naciones. Hay 5 juicios de los cuales le vamos a hablar en esta guía. El juicio a la iglesia, que es el primero que se va a dar, juicio a nosotros, la iglesia, juicio a la nación de Israel, juicio a los gentiles, juicio a los ángeles caídos y el juicio final, el juicio del gran trono blanco, que algunos predicadores, por desconocer la escatología, dicen que nosotros y que vamos a estar allá. Le digo que no, de una vez. Nosotros vamos a un solo juicio. Al juicio del bimá de Cristo, lo vamos a ver más adelante. Ahora, Jesús juzgará a las naciones. Es relativo al arruinar
arrasar, devastar. Por esta causa, la segunda parte del texto habrá de desmenuzar término que significa hacer pedazo, asolar, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En el estudio que hicimos a esta parábola denominada la de los labradores, nos podremos dar cuenta que no tiene relación directa con el programa de Dios y la iglesia. Por consiguiente, la parábola que vamos a estudiar, denominada las fiestas o banquetes de boda, donde se encuentra la expresión muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, tampoco tiene nada que ver, oiga, tampoco tiene que ver esta expresión con la iglesia, ya que es una continuación y complemento de la primera parábola. De ser así, ¿quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Analicemos la parábola nuevamente por acá. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. Nótese, fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, oiga que le está hablando a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, oiga, a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, oiga esto, no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Le digo, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Quién será ese tipo? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Aquí viene la expresión: allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los. Mateo 22, 1 al 14. Esto no tiene nada que ver con la iglesia en ningún área. Aquí está hablando de los convidados a las bodas. ¿Quiénes son los convidados? Perdón, los convidados a la fiesta de las bodas. ¿Quiénes son los convidados a la fiesta de las bodas? La iglesia es la novia del Cordero, señoras y señores. La iglesia no puede ser los convidados. Ellos son la estrella junto al novio. ¿Sí? Los convidados a las bodas es Israel y las naciones. Pero en este caso Israel eran los convidados específicos, los cuales no quisieron. Entonces Dios mandó a buscar a Raimundo y todo el mundo. ¿Quiénes? Gentiles, israelíes que decidieran venir a las bodas. Pero a los que se les había hecho la carta de invitación, cada quien se ocupó de lo suyo. Si dijéramos en el tiempo de aquí, en el tiempo bíblico, unos se fueron a preparar sus tierras, otros se fueron a ver las yuntas de bueyes que habían comprado, otros se fueron a ver los viñedos, pero si lo dijéramos ahorita en este tiempo, unos se fueron a ver la fábrica de misiles que tienen, otros se fueron a ver la fábrica de uranio, los procesadores de uranio, otros se fueron a ver los bancos que tienen, otros se fueron a ver las grandes fábricas de ropa, textileras y licoreras que tienen en todas partes del mundo, esta gente.
ahorita en este tiempo. ¿Sí? Se fueron a ver la fábrica de aviones, de drones, de todo tipo de armamento que tienen y de cuántas cosas más. Hablando de este tiempo. ¿Ah? Ahora, en esta parábola Jesús presentó a la nación de Israel como excluida, no porque Dios quiera excluirla, sino porque ellos se excluyeron, y a los menospreciados gentiles, no tiene nada que ver con usted y yo, con los otros gentiles, los que siguen siendo gentiles, porque ya usted y yo dejamos ese gentiles, nosotros somos iglesia, como invitados a la mesa. Cuando analizamos esta parábola en su lenguaje cultural, en paralelismo con Lucas 14, 15 al 24, tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Se utilizan expresiones en común que no tienen nada que ver con la iglesia, tales como reino de los cielos, bodas, fiestas de bodas, echadle en las tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. Y para complementar, hay excluidos que no participaron de las bodas, caso que está en común a las 5 vírgenes insensatas que tampoco participaron de las fiestas de las bodas. Nótese que ellas iban a la fiesta, no a las bodas. El término, muchos son los llamados, más pocos los escogidos, en el lenguaje escatológico, según el pensamiento del emisor, los muchos que vienen siendo los llamados, está haciendo referencia a los gentiles que atendieron la predicación del evangelio del reino, aceptando a Jesús como el rey, o aceptando a Jesús como el rey, y los pocos que son los convidados e invitados son los judíos, que rechazaron dicha predicación. En el sentido simplificado, lo que Jesús quiso decir fue: en comparación a los que escogí, que fueron una nación, Israel, son muchos los que llamé las demás naciones, que son todas las naciones de la tierra. E Israel es una sola nación y son el 3% de la población mundial. Muchos son los llamados, el 97% del resto de las naciones y pocos los escogidos, el 3% de la población mundial. Pero el hecho de que sean escogidos no quiere decir que ellos van a entrar todos. Ahí van a entrar los que decidan entrar. ¿Sí? Los que se propongan de entrar. Los que determinen recibir al Mesías Cristo. Cuando usted revisa las escrituras, en el entorno de la vida de Jesús, solamente 2 hombres pudiéramos decir, de la élite, se registran en las escrituras que sirvieron a Jesús: José de Arimatea y Nicodemo. Ya va. ¿Y cuántos componían el Sanedrín? ¿No son 72? Y de 72, 2 nada más. Estamos hablando de Israel. Ahora, en comparación, ya listo por aquí, debemos descartar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia. En un supuesto negado que esta parábola esté haciendo referencia al rechazo que los judíos le hicieran en el presente a la predicación del a la predicación de las buenas nuevas que Jesús venía predicando, y que dicha predicación se extendió a los gentiles, nosotros no da pie para tomar este pasaje para adjudicárselo al arrebatamiento de la iglesia. Es decir, de lo que estamos hablando ahorita no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que ver con el cuadro en el cual va a ser envuelto Israel y las naciones, señoras y señores. Ahora, ¿qué yo estoy diciendo? ¿Que esto no se le puede predicar a la iglesia? Yo no estoy diciendo esto. Yo quiero decirle que si un día usted es dirigido por el Espíritu Santo a predicarle esto a la iglesia, haga la salvedad del texto. ¿Qué es hacer la salvedad del texto, Octaviano Torres? Bueno, decirle a la iglesia que esto no tiene nada que ver
en la realidad actual con la iglesia, que esto tiene que ver con Israel, es escatológico, es escatológico, no es histórico, porque lo histórico es lo que pasó, es escatológico, pero algo Dios le quiere decir a la gente, porque si lo dirigió a usted a predicar aquí, algo Dios quiere hablar, tratar con alguien ahí. Pero hágale saber que esto no tiene nada que ver con la iglesia, pero algo Dios quiere hablar ahí. ¿Sí? Esto es para evitar de que digan por ahí algunos que yo les prohibí predicar esto a la iglesia. No, negativo, no estoy diciendo eso. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados según Mateo 24, 40 y 42? Que de paso le voy diciendo, todo el capítulo 24 y Mateo 25 no tienen nada que ver con la iglesia, se lo recuerdo. Y los que no lo habían oído, óigalo por primera vez. Reitero, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados según Mateo 24, 40 y 42? Según la doctrina del arrebatamiento parcial del cual hablamos, los tomados son los que son raptados al cielo y los dejados son los que quedan. Pero tenemos que entender algo bien importante. No debemos tomar estas dos palabras y darle el significado que nos parezca para tratar de apoyar una opinión o teoría en contra de otra. El estudio consciente de la Biblia no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión, sino es aquel, le decimos por aquí, que busca las verdades eternas que ellas contienen en su inspiración a fin de que le sea iluminado lo revelado, porque toda la verdad de Dios está revelada en la Biblia. Nosotros como iglesia lo que necesitamos es iluminación, más nada. Más revelación, no, toda está. ¿Qué necesitamos? Estudiar, analizar, ubicarnos en el espacio y tiempo, ubicarnos en a qué sacerdocio pertenecemos para hacer la interpretación correcta. Por supuesto, hay que conocer los códigos y las reglas de interpretación, que ya las vimos hace rato aquí. Ahora, a fin de que nos sea iluminado lo revelado en ella, con el propósito de extraer el contenido de la verdad. Al estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que permitir que ellas mismas, las Sagradas Escrituras, se expliquen y que el Espíritu Santo, quien las inspiró, nos ilumine sus verdades. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, griego y parte en arameo, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Así que no debemos darle significados o interpretaciones a las palabras de la Biblia buscando en los idiomas modernos. Por eso, al estudiar la Biblia, debemos dejar que ella misma, quien la Biblia, se explique. Debemos comparar un texto con otro texto, ver el contexto, entender el marco histórico y comparar la palabra con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico, escrito en su idioma original. Debemos tomar en cuenta el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación. Vamos a descubrir ¿qué significa el ser tomado y el ser dejado en su marco bíblico? Citemos el pasaje. Entonces estarán dos en el campo, oiga aquí muy importante, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, 40 y 41.
Muchas personas al leer estos textos lo aplican al arrebatamiento de la iglesia, pero como hemos expresado, no debemos darle nuestra propia interpretación a lo dicho en las Escrituras y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos o lo que nos enseñaron equivocadamente muchos en la parte posterior de nuestros inicios. Ellos no lo hicieron con mala intención, ellos lo hicieron porque creían que eso era lo mejor. A eso se le llama entrar en el campo de la eisegesis. En estos versos no se encuentra la palabra rapto, ni arrebatamiento, ni se menciona el cielo. Jesús ni siquiera dice cómo el que es tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. Jesús está usando un símil como figura retórica comparando su segunda venida, con los días de Noé. Y para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en estos versos tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé. Cómo Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación en su discurso. Vayamos al relato para ver qué nos dice para comprender dicho discurso. Es imposible tener entendimiento a lo dicho por Jesús en este pasaje de Mateo 24 si no se toma en cuenta la referencia que él hizo de los acontecimientos en relación a los días de Noé. Vamos a ver. Y aquí que yo traigo un diluvio, allá, Antiguo Testamento, de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Oiga, todo. Cuando Dios dice todo, es todo. No se queda uno por allá metido en un submarino. Mas estableceré mi pacto contigo, hablando con Noé, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6, 11 al 14, 18 y 22. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Siga prestando atención que aquí viene el asunto. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos, oiga la expresión, y fueron raídos, es decir, tomados, raptados de la tierra. ¿Sí? Fueron raídos, raptados, tomados de la tierra. ¿Quiénes? Todos los hombres, las bestias y los reptiles, los que fueron raptados, quitados, raídos, tomados. Quedó de la tierra y quedó dejando solamente, estos son los dejados ahora, dejando solamente a Noé y los que con él estaban en el arca. Aquí está el secreto, cómo entender qué es en los días de Noé. Es decir, en los días de Noé, los que se quedaron fueron los que quedaron para repoblar la tierra. Fueron los que Dios determinó escoger para darle continuidad a la vida sobre la tierra. Los raídos fue todos los que no quisieron oír el mensaje de salvación.
el mensaje de buenas nuevas o la vida eterna. Entonces, como en los días de Noé, estamos hablando de los dos juicios. Juicio a la nación de Israel y juicio a los gentiles. Los que no acepten a Cristo como el Mesías, raídos. En el caso de los israelíes, se lo voy a mostrar más adelante, a morirse al desierto, como pasó cuando venían murmurando de Egipto, que los de 20 años para arriba todos quedaron en el desierto, solamente entraron a la tierra prometida los de 20 años para abajo, excepto 3 de los de 20 años para arriba. Ya eso usted lo sabe. Y acá estamos hablando como en los días de Noé, es decir, los raídos van bajo maldición. Los quedados son los que van a entrar al milenio. Similar a los quedados en el tiempo de Noé, fueron los que quedaron para repoblar la tierra. Noé, su esposa y sus hijos y las mujeres de sus hijos. Entonces, esto no tiene nada que ver con arrebatamiento, tiene que ver con segunda venida, señoras y señores. Que ahí es donde está el enredo de algunos. Ahora, quedados. El término hebreo que se usa aquí como dejar o quedar en referencia a Noé y su familia es shar. Y esta palabra significa lo que queda preservado o resta después de una gran calamidad. ¿Cómo se llama la calamidad que se va a dar antes de la segunda, inmediatamente, sí, antes de la segunda venida de Jesús? Gran tribulación. Esa es la calamidad que va a haber. Entonces, lo dejado es lo que quedó después de la calamidad. Los raptados en la calamidad son los que van a condenación o destrucción. Encontramos la misma palabra en Éxodo 14, 28, Josué 8, 11 y 22, Isaías 24, 6 y Ageo 2, 3. En todos estos versículos que utiliza en el término shar, siempre se refiere a personas o seres vivientes que quedan con vida, por supuesto, después de una gran calamidad. Tomado, la palabra hebrea que se utiliza aquí es lakat, que significa raídos, atrapar, capturar, retener, enlazar, sorprender en un acto vergonzoso. Ahora mi pregunta es, ¿la iglesia va a ser sorprendida y atrapada en un acto vergonzoso? No. La iglesia va a ser arrebatada luego de un acto glorioso. ¿Cuál? Los muertos en Cristo resucitarán perfectamente bien. El que murió siendo mocho de un dedo, la mano va a estar completa. El que murió siendo mocho de una pierna, resucita completo. El que murió porque le sacaron todos los órganos para venderlos por ahí, resucita completo. Es más, en ese carapacho viejo nadie va a resucitar. Todos tendremos un cuerpo nuevo y glorificado. Ahora, no va a ser algo vergonzoso. En el caso de nosotros, los que estemos vivos, esto corruptible, hablando del alma, va a ser vestido de incorrupción. Y esto mortal, hablando del cuerpo, va a ser vestido de inmortalidad. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia, que no es este evento, es un acto glorioso. Pero la segunda venida de Jesús para los no creyentes es un acto vergonzoso, es decir, los tomados. Un acto vergonzoso. Encontramos la misma palabra en Deuteronomio 2:35, número 32:39, 40:34, 14:15, Josué 8:8, Primera de Reyes 9:6, 16:18, Segunda de Reyes 32:18, 28:18, Jeremías 32:28. Busca los textos en su casa y los leen. 48:1 y 7, Eclesiastés 7:26, Proverbios 5:2, 11:6 y 16, Jeremías 48:1.
y 7, 32, 8 y 37 y 8, perdón, 37, 8, Daniel 11, 8, Abacú 10, perdón, 1, 10, Juan 8, 3 y 4 y Lucas 9, 39. Y cerramos esta serie de textos bíblicos que tienen que ver con esto, segunda a Corintios 11, 20 y 12, 16. Los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de lo que pueden significar para nosotros hoy en día, de acuerdo a nuestro idioma y a nuestras culturas. Al analizar ahora los versos 40 y 41 de Mateo 24, notemos algo muy importante. El versículo 40 comienza con la palabra entonces. Según el contexto, el vocablo entonces está haciendo referencia a la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y a otros que son dejados. ¿Quiénes fueron dejados o preservados en el arca de Noé y su familia? En el arca, Noé y su familia, y los que fueron tomados, raídos o sorprendidos por el juicio fueron los que no atendieron el llamado de Noé. Entonces, una similitud de lo que Jesús presenta en Mateo 24, los que son dejados son los preservados para el reino y los que son tomados son los que entrarán en juicio. Esto es profetizado por el profeta Isaías en sus escritos. Vamos a verlo. Pero del día y la hora nadie sabe. Esto es segunda venida, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto es segunda venida. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 36 al 42. En aquel tiempo, el reino de Jehová será para hermosura y gloria, oiga, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes, a los que quedaron, a los que fueron dejados de Israel y por supuesto de las naciones. Y acontecerá que el que quedare en Sión, hablando de Israel, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, porque solamente quedarán los santos yo. Todos los que no son santos, raspados, raptados, gentiles y judíos. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias, oiga, de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ellas con espíritu, oiga lo que viene, de juicio y con espíritu de devastación. ¡Wow! No es cualquier cosa. A Israel le espera mere mere con pan caliente. No es porque yo se lo desee, está en la Biblia. Y ellos son los que los piden a grito. Así como dice el texto bíblico que la necedad está ligada al muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Eso pasa en Israel. Es decir, Dios no quiere que nadie sufra ni que nadie se pierda, pero ellos no quieren meterse en el amparo, en la protección de Dios. Y entonces el que no se mete, el que no se escuda, el que no se esconde en el amparo y la protección de Dios, ¿qué le espera?
El muchacho que usted lo orienta, que la vara de la corrección, la vara de la corrección de hablar, la vara de la corrección de aconsejarlo, la vara de la corrección de orientarlo, la vara de la corrección de compartirlo, no, el muchacho no acepta el efecto de la vara de la corrección, entonces usted tiene que dar otro paso. ¿Cuál es ese? La corrección con una vara. Algunos usan la Goodyear, la gomera, los zapatos, lo que se le atraviese por ahí mucho. Yo vi a uno que abajó a un hijo de una pedra en un jarrete. Eso no lo recomiendo, ni debe ser el deber ser, pero eso lo vieron estos ojos. Sí, chacho de esos rebeldes terribles y se le burlaba al papá y entonces el papá le amagó y cuando él saltó, cuando él venía bajando, lo bajó. Eso no es el debe ser. Sí, pero Israel, eso es lo que proclama con sus acciones. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ninguna. ¿Qué culpa tiene Dios? Ninguna. La iglesia, nosotros decidimos recibir a Cristo, nosotros decidimos ser quebrantados, nosotros decidimos abandonar al mundo y sus delicias, sus deleites, viviendo acá, pero negándonos un poco de cosas que pudiéramos hacer. Estamos muertos en vida. Y creo que el Dios justo tiene recompensa para eso. ¿Sí? Bendiciones. Se nos acabó el tiempo en esta primera hora, señoras y señores.